Las 9 en punto. CMI, la noticia. Israel bombardea a Irán, lanza ataques de represalia contra Teherán. 3 muertos deja otro ataque de Israel al Líbano. Avanzan diálogos entre gobierno y promotores de paro minero. Destrucción de maquinaria de mineros artesanales, punto de discordia. En riesgo producción avícola y lechera por bloqueos. Procuraduría denuncia cartel de hospitales. Vinculados jueces, abogados y funcionarios del sector salud. Consejo de Estado tumba designación de otro comisionado de energía. Ataque con explosivos en norte de Santander. 2 policías muertos. Instituto Humboldt designado como centro de desarrollo científico en la COP16. Nueva encuesta presidencial en Estados Unidos. Empate entre Trump y Harris. Grupos Argos y Sura inician proceso de separación. Buenas noches, bienvenidos al noticiero CMI. Israel lanzó un bombardeo contra suelo iraní en represalia por los ataques del pasado 1 de octubre, cuando el régimen de Teherán lanzó más de 200 misiles contra territorio israelí. Se trató de bombardeos precisos contra infraestructura militar en suelo iraní, fue lo que indicaron las fuerzas israelíes. Después de semanas de tensión, Israel lanzó un ataque contra Irán. En la capital, Teherán, se escucharon al menos 5 explosiones. El ejército israelí ya se atribuyó la autoridad de los hechos. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. La respuesta de Israel a Irán se esperaba desde que Teherán atacó el territorio israelí con el lanzamiento de más de 200 misiles en represalia por los asesinatos de los líderes del grupo terrorista libanés Hezbollah. Entre tanto, en Líbano, 3 periodistas de las cadenas Al Mayadeen, cercana a Irán, y Al Manar, de la órbita de Hezbollah, perdieron la vida tras un ataque del ejército israelí. Mientras descansaban en una pensión en el Líbano, un ataque del ejército de Israel alcanzó el lugar, dejando sin vida a 3 periodistas. El gobierno libanés ha calificado sus muertes como de crimen de guerra. Entre tanto, Israel reportó 2 muertos y 7 heridos tras los lanzamientos de 30 cohetes desde el Líbano por Hezbollah. En Gaza, la situación aún es más crítica. Las tropas israelíes retuvieron a más de 150 personas entre pacientes y médicos en un hospital al norte de Gaza. El Ministerio de Sanidad palestino ha calificado la situación como catastrófica. Además, otro bombardeo israelí contra Yan Yunis en el sur del enclave ha causado la muerte de 38 personas, entre ellas 14 menores de edad. Por otro lado, las autoridades argentinas revelaron la identidad de Hussein Ahmad, jefe de operaciones de Hezbollah en América Latina, quien ingresó al país con pasaporte colombiano y compró el carro bomba utilizado en el ataque de 1992 a la Embajada de Israel en Buenos Aires, donde murieron 22 personas y más de 240 resultaron heridas. En noticias de Colombia, sin acuerdo avanza el diálogo entre el gobierno y los promotores del paro minero y campesino en Caucasia, Antioquia. El ministro de Minas, Andrés Camacho, encabeza las conversaciones. El Ministerio de Minas y Energía confirmó que se instalaron 4 mesas de diálogo con 10 puntos a debatir. Durante el día hubo consensos en 7 de ellos. Desde Caucasia, epicentro del paro minero, el gobierno confirmó que ya está lista la resolución del distrito agrominero y pesquero. Ya está la resolución en firme y lo que estamos ahora es habilitando mesas de trabajo para definir cuál va a ser el horizonte que vamos a construir en el marco del distrito agrominero y pesquero. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, reveló que uno de los puntos más álgidos es el debate por el uso y destrucción de la maquinaria amarilla.
Tenemos un punto que tiene que ver con la maquinaria amarilla. Desde el gobierno nacional hemos aclarado que el proceso de formalización implica el reconocimiento de quien se está formalizando, pues tiene una maquinaria asociada a la operación, que la escala va a depender del tipo de operaciones que adelante, de la cantidad de extracción que desarrolla. Entonces, en ese sentido aclaramos que no hay una criminalización a la pequeña minería, incluso hay rutas para ese proceso de formalización, que es lo que estamos discutiendo en los otros puntos. Hoy, en el quinto día de paro en Antioquia, se reportaron 4 concentraciones en Santo Domingo, Valdivia y 2 en Caucasia, con afectaciones en la movilidad en la vía que comunica Medellín con la costa atlántica. Mientras tanto, en Santander se adelanta otra mesa de negociación con mineros y campesinos que rechazan la prohibición de adelantar cualquier tipo de actividad en zonas protegidas o de páramos. Sin solución a la vista en las negociaciones con el gobierno, avanza el quinto día de bloqueos, protestas y pérdidas económicas que deja el paro de campesinos parameros del nororiente colombiano. Estamos exigiendo al gobierno nacional que derogue todas las delimitaciones y incluya las tierras que fueron excluidas de la frontera agrícola, porque condenarían a más de 15 millones de colombianos a la miseria. Hoy el sector avícola anunció desabastecimiento de productos y miles de alimentos como la cebolla se están perdiendo. Santander produce el 25% del pollo que se reparte en toda Colombia, el 23% del huevo. Y esto hace que regiones como Bogotá, el mismo departamento Boyacá, norte de Santander y la costa atlántica en este momento empiecen a sentir desabastecimiento. Que la gente está en las vías, en la protesta, se han represado aproximadamente 12.000 toneladas de cebolla. Los campesinos parameros del nororiente colombiano señalan que no habrá acuerdo en los 9 puntos de negociación hasta tanto el gobierno no les garantice su permanencia en el territorio, sin restricciones a las actividades agropecuarias que contribuyan a la soberanía alimentaria del país. Entre tanto, los promotores de las protestas agudizan los bloqueos de vías en Caldas, Boyacá y norte de Santander. Durante toda la tarde se ha realizado la mesa de diálogo con los mineros que se encuentran bloqueando en el sector de Marmato en el departamento de Caldas. En la reunión hacen presencia el director de la Agencia Nacional de Minería, Luis Álvaro Pardo, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, y los alcaldes de los municipios vecinos. Aunque en los diálogos han sido escuchadas todas las partes, aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Manifiestan que seguirán adelante con los diálogos hasta que se logre un acuerdo que permita beneficiar a los mineros y se pueda restablecer el paso normal en la vía. Tras el quinto día de paro campesino, otro renglón de la economía que ya presenta pérdidas millonarias en Boyacá es el turismo. Se han presentado cancelación de reservas por habitaciones, cancelación de eventos y obviamente también se ve afectado todo lo que es la cadena productiva del turismo. Estamos hablando no solamente de los hoteles, estamos hablando de los restaurantes, estamos hablando de artesanías. Entonces no hay confianza en venir al destino y eso también daña la reputación del destino. Pese a que la mesa principal de diálogo se adelanta en Bucaramanga, el bloqueo en Paipa se mantiene, con paso para vehículos cada 12 horas y el corredor humanitario constante. Los campesinos de norte de Santander, con influencia en el páramo del Santurbán, cumplieron el quinto día de bloqueos y protestas. Ahora esperan reanudar el diálogo con el gobierno nacional, que ayer se truncó, luego de que el presidente Petro los acusara de contaminar las fuentes hídricas de la zona. Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, asegura que el gobierno no se levantará de las mesas de diálogo hasta que no se logre un acuerdo definitivo para levantar los paros. La ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, convocó a los campesinos que están haciendo paro y obstaculizando el ingreso de alimentos a diferentes ciudades a que lo hagan de forma pacífica, sin afectar a los consumidores. Dijo que el gobierno respeta esa protesta si se da en esos términos. Rescatamos la disposición al diálogo de todos los actores y este gobierno reitera el respeto a la protesta social pacífica y esperamos poder llegar a una solución que nos ayude a avanzar las legítimas agendas de los actores en territorio y también obviamente el gobierno nacional. Ante la declaración de la ministra Susana Muhammad, replicó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya.
Pues que respete la protesta pacífica, pero cuando los bloqueos le vulneran la seguridad alimentaria a los colombianos, le vulneran el derecho al trabajo a los productores de comida, ¿qué de pacífico tiene eso? Lo que coincidieron ministra y dirigente gremial es en que los campesinos no pueden obstaculizar el ingreso de alimentos a las ciudades porque la afectación para la seguridad alimentaria de Colombia es mayúscula. Y tanto la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguraron que respetan el derecho a la protesta, pero advirtieron que es necesario proteger los ecosistemas. Para el gobierno es necesario buscar soluciones para las comunidades campesinas y mineras que se ven impactadas con las medidas que protegen al medio ambiente. Y hay toda la disposición del gobierno para garantizar que las decisiones que se están tomando y que ha tomado el gobierno nacional para proteger los páramos, para proteger nuestra biodiversidad, el medio ambiente, no signifiquen de ninguna manera afectar el derecho al trabajo y al sustento digno de familias campesinas, de familias de pequeños mineros en el Bajo Cauca antioqueño. Por su parte, la ministra de Agricultura insiste en la protección del medio ambiente en medio de una transición minera. En el tema minero hay que hacer una transición, es lo que se viene discutiendo. Precisamente la delimitación de los páramos pone de presente una discusión que el país abordó ya hace unos años y es la tensión entre la protección del agua, de estos ecosistemas de especial importancia ambiental, y la minería. El gobierno destaca que se viene conversando activamente con las comunidades impactadas en las diferentes regiones y esperan prontamente resolver el conflicto. Por su parte, los avicultores y la industria láctea aseguraron que su producción está en riesgo por los bloqueos de vías. Tenemos 130 granjas a las cuales no se les ha podido entrar alimento desde el lunes. Este es el reporte de afectación que entrega FENAVI sobre los problemas para llevar insumos a las granjas avícolas como consecuencia de los bloqueos de vías. Santander está particularmente complicado la traída de pollo y huevo hacia el centro del país, hacia Boyacá, Cundinamarca, Bogotá. Ya se habla de pérdidas y sobrecostos. Están generando sobrecostos en el transporte de más o menos 350.000 pesos por cada camión que no está pudiendo moverse o que está teniendo que hacer una vuelta más larga. A su turno, los productores de leche también lanzaron un SOS. Es importantísimo lograr que se permita el paso de perecederos en los bloqueos, que el diálogo lleve a una solución, porque no nos hemos recuperado de los impactos negativos del paro de transportadores para la lechería y ya entramos en un bloqueo nuevo. No tenemos suficiente oxígeno para aguantar una situación de estas en el sector lechero. Y mientras tanto, Corabastos, que es la principal central mayorista de Colombia, reporta normalidad en el abastecimiento de alimentos pese a los bloqueos de algunas vías en Boyacá y Santander. Hoy en Corabastos se reporta suficiente cantidad de alimentos para abastecer al centro del país a pesar de los bloqueos de vías en departamentos como Antioquia y Boyacá. Tenemos 8.100 toneladas de alimentos, los cuales representan una normalidad total en Corabastos. Incluso hay un pequeño aumento frente al viernes anterior. Los productos que habitualmente llegan desde las zonas que hoy están afectadas por bloqueos de vías están siendo reemplazados por envíos desde otras regiones. Cundinamarca y Tolima son los que nos está llegando pues un poco más de alimentos de lo normal frente a estos departamentos. ¿Para cuántos días tiene Corabastos capacidad de garantizar suministro de alimentos a Bogotá? Hoy es total normalidad. Corabastos reporta el ingreso diario de más de 1.000 vehículos, camiones con suficientes alimentos para abastecer a la ciudad y municipios vecinos. Juan Armando Rojas, CMI La Noticia. La ministra de Transporte, María Constanza García, socializó las primeras medidas que proyecta adoptar el gobierno y que corresponden a los acuerdos alcanzados con los camioneros. El Ministerio de Transporte anunció que se han realizado 13 mesas técnicas con el sector transportador en el país para avanzar con sus peticiones luego del paro camionero. Asimismo, se anunció que se trabajan en 3 proyectos en la modificación del decreto 1079 de 2015, el cual ya está publicado para comentarios. Estamos proponiendo introducir unos ajustes que tienen que ver con regular la reposición de vehículos de carga de más de 7.5 toneladas, facilitar la conformación de empresas de pequeños propietarios que tengan máximo 3 vehículos, entonces ahí bajar el valor del patrimonio que se debe acreditar.
La ministra agregó que desde el ministerio vienen monitoreando la situación del paro minero campesino en el país y que por ahora no se registra ningún hecho de gravedad. Y luego de conocerse las cifras de aumento en las áreas sembradas con hoja de coca, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que no obstante esa realidad, también hay una desaceleración en la velocidad del incremento del área de los cultivos de hoja de coca en comparación con años anteriores. Según la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, la desaceleración de los cultivos de hoja de coca ha sido constante. La gráfica que muestra el estudio de las Naciones Unidas se ve claramente cómo ha habido una desaceleración en el crecimiento de los cultivos, cuando entendemos que en el 2021 el crecimiento estaba en el 43.7% y hoy está en el 10%. Sobre el decreto para cambio de sexo en tarjetas de identidad, incluidos los menores entre 7 a 17 años, dice que es una orden dada por la Corte Constitucional. Ordenó y exhortó al Ministerio de Justicia y a la Registraduría para generar una reglamentación de la inclusión en las tarjetas de registro civil. También habló sobre la rebaja de penas por delitos contra menores de edad. Advirtió que es una medida para evitar impunidad. Es que creo que han utilizado una frase que es desafortunada en el sentido de creer que eso es impunidad, cuando lo que se busca es precisamente lo contrario. La procuradora denunció lo que denominó como el cartel de los hospitales, al que estarían vinculados jueces, abogados y funcionarios de salud, que se estarían apropiando indebidamente de millonarios recursos. La Procuraduría denunció casos de cobros coactivos ilegales en diferentes empresas sociales del Estado que estarían haciendo funcionarios, abogados y jueces para apropiarse de los recursos públicos destinados a la salud, lo que llamó como el cartel de los hospitales. Según las denuncias de la Procuraduría que se enviaron a la Fiscalía y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, algunos jueces estarían ordenando procesos de embargo contra los recursos públicos de la Seguridad Social en salud, que son inembargables. Las denuncias de la Procuraduría también hablan de un cartel de abogados que a través de asesorías a representantes legales de esas empresas sociales del Estado reciben hasta un 30% de los recursos para fiscales recaudados ilegalmente y que tienen destinación exclusiva la salud. El Consejo de Estado tumbó el nombramiento de otro de los integrantes de la Comisión de Regulación nominado por el presidente Gustavo Petro. Se trata de José Medardo Prieta, cuyo nombramiento en la CREG fue anulado por el Consejo de Estado, que consideró que se incurrió en un conflicto de intereses y en falta de independencia porque él ocupaba un cargo en el Ministerio de Minas al tiempo que ejercía como comisionado de la CREG. Avanza la cumbre de la biodiversidad en Santiago de Cali. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, confirmó su asistencia mientras el Instituto Humboldt recibió un reconocimiento especial. Gerardo Aristizábal con todos los detalles. Gerardo, buenas noches. Hola, buenas noches. El próximo domingo concluye la primera semana de negociaciones de las 196 delegaciones internacionales que hacen parte de la COP16, con sede en Cali. Y la semana entrante comienzan las discusiones políticas con el arribo de dignatarios encabezados por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Con la llegada del secretario general de las Naciones Unidas la semana entrante, la COP16 tendrá cumbre de alto nivel, dijo el canciller Luis Gilberto Murillo al confirmar que asistirán 6 mandatarios de la región y de países de Europa a Cali. Tenemos 15 invitados de muy alto nivel que normalmente no asisten a la COP de biodiversidad. Esta es la primera vez. Viene el secretario general de Naciones Unidas, también el enviado especial del presidente de la Autoridad Palestina. Vamos a tener aproximadamente 5 presidentes, tenemos ya confirmado, de la región. El canciller también excusó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien declinó asistir a la COP16 por restricciones médicas luego de sufrir un accidente en su país. No puede estar en estos eventos internacionales. Nosotros deseamos obviamente que el presidente Lula tenga una pronta recuperación. El canciller Luis Gilberto Murillo dijo que su homólogo de Venezuela, Iván Gil, también vendrá a Colombia la semana entrante.
Y una buena noticia para Colombia, la entregó la presidenta de la COG, la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, en el sentido de que el Instituto Alexander von Humboldt fue escogido como una de las entidades que prestará apoyo técnico-científico a 12 países de América Latina, México y Cuba sobre implementación de políticas públicas para preservar los ecosistemas y la biodiversidad del planeta. Luego de competir con 42 organizaciones a nivel mundial, el Instituto Alexander von Humboldt de Colombia fue escogido como uno de los 18 que prestará asesoría técnica a los gobiernos de la región, más México y Cuba, en América Latina, en temas técnicos para cumplir con la Convención de Diversidad Biológica definida en Montreal. Para generar capacidad por su excelencia científica y técnica en la biodiversidad. Entonces, el Convenio de Diversidad Biológica va a trabajar con un nuevo mecanismo. Y es que el conocimiento de base científica es muy importante para impulsar a los países en esta ambición. De acuerdo con el director del Instituto Alexander von Humboldt, esta implementación de qué deben hacer los países para preservar el medio ambiente y la biodiversidad es fundamental. En la zona verde, que hace parte del Boulevard del Río, en el centro de Cali, hay diferentes actividades para llamar la atención de la población en el cuidado de la fauna y la flora. Más de 600 especies han desaparecido desde el siglo XXI, de acuerdo con lo que dicen los científicos. Conductas humanas como la destrucción de hábitats silvestres, la caza y el tráfico ilegal han sido a lo largo de la historia la principal causa de extinción de especies en el planeta. Durante el siglo XXI, 581 especies animales han desaparecido de los hábitats de todo el mundo. Es por esto que bajo el lema "Que hable la naturaleza", la zona verde de la COP16 se dio un espacio a la concientización para la preservación de la fauna y la flora. Este es uno de los espacios principales de mayor emotividad porque es el cementerio donde reposan las especies de flora y fauna que ya están extintas de los últimos años. Las exposiciones interactivas plasmadas en la zona verde pretenden articular los esfuerzos en la toma de decisiones de los altos mandatarios en la zona azul con la concientización de los ciudadanos para lograr la preservación de la biodiversidad global. En esta COP16 también hace presencia diferentes CEOs de multinacionales que buscan negocios como los bonos de carbono y la preservación de la biodiversidad. Dicen que allí está el futuro del planeta y por supuesto esto mueve billones de pesos. Con la cámara de William Uribe, desde la COP16, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Por problemas de comunicación se aplazó el inicio del segundo ciclo de conversaciones entre el gobierno y la segunda Marquetalia que debía realizarse en Cuba. Según el jefe negociador del gobierno, están a la espera de una comunicación de respuesta del jefe de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, para darle inicio al segundo ciclo de conversaciones. Desafortunadamente, por dificultades en las comunicaciones que hemos tenido en este último periodo, no se logró hacer esas gestiones. Para el gobierno es claro que Márquez está vivo. Mientras tanto estudia la posibilidad de poder adelantar diálogos regionales con los grupos de la segunda Marquetalia y con el aval de su comandancia. Tenemos una situación novedosa y es que las comunidades que tienen asiento en las zonas de presencia de la segunda Marquetalia, como en los departamentos de Vichada, sur del Cauca, también en Putumayo, han pedido que la delegación del gobierno haga presencia y que busque la manera de entablar un diálogo directo con esas estructuras. Por ahora queda descartada la presencia de Márquez en Cuba para participar en el segundo ciclo de conversaciones. Un nuevo ataque con explosivos en norte de Santander dejó 2 policías muertos y 2 más heridos. Otro ataque contra la fuerza pública fue perpetrado en norte de Santander por parte del Ejército de Liberación Nacional. Dolor patrio. Condenamos el atentado terrorista que cegó la vida de 2 valientes policías. Intendente jefe Jaime Luis Álvarez Mantilla, comandante de la subestación del corregimiento y de astilleros en Sardinata, norte de Santander, y subintendente Carlos Alberto Ramírez Ramírez.
2 policías muertos y 2 heridos. Hemos dispuesto el traslado a la zona del comandante de la región de Policía 5 y un equipo especial de inteligencia e investigación criminal para dar con el paradero de los asesinos y llevarlos ante la justicia. Recompensa de hasta 100 millones de pesos. Con su ayuda los encontraremos. 4 contratistas de Ecopetrol fueron secuestrados en la vereda Campo Alegre del municipio de Convención, en norte de Santander. Los trabajadores adelantaban trabajos de mantenimiento en el oleoducto Caño Limón Coveñas. Junto a los plagiados también fue hurtada una retroexcavadora. Cayó en Medellín un capo italiano perteneciente a la Camorra. El detenido fue identificado como Luigi Belvedere, un narco invisible buscado en 196 países por la Fiscalía Antimafia de Nápoles por el delito de tráfico internacional de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. La alcaldía de Bogotá denunció que algunos de sus funcionarios fueron agredidos por parte de indígenas resguardados en La Rioja, en el centro de la capital, quienes reclaman mejoras en los alimentos que reciben por parte de la administración distrital. La alcaldía de Bogotá denunció que algunos indígenas que acampan en la UPI La Rioja agredieron a algunos de sus funcionarios porque no les habría gustado el mercado que les estaban repartiendo. Hay unos mercados que están clasificados, que son tipo A, tipo B, tipo C, los entregan mensualmente y el día de ayer no les gustó pues lo que contenían los mercados y decidieron entonces agredir a los funcionarios en el ejercicio. Además, aseguraron que en el campamento que hay en la UPI de la Florida todavía siguen usando cepos para castigar a menores de edad. Tuvimos información que habían 2 menores de edad puestas en el cepo, cosa que no es permitida. Automáticamente le pedimos a los voceros del espacio que por favor liberaran a las menores para poder continuar con el ejercicio y llegar a acuerdos. Ellos se negaron y por esa razón nos levantamos de la mesa. Nuevamente hacen el llamado al gobierno nacional para agilizar el proceso de retorno de estas comunidades a sus pueblos de origen. A 11 días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, una nueva encuesta de The New York Times da un empate entre Kamala Harris y Donald Trump. Esto indica que el republicano recortó la ventaja que había tomado la vicepresidenta y candidata. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump llegan a la recta final de la campaña electoral empatados en el voto popular con 48 a 48%. Así lo revela el último sondeo nacional de The New York Times y Siena College. Lo que no es alentador para Harris, dejando a la vista que tiene dificultades para superar a Trump, puesto que a principios de octubre tenía una ligera ventaja sobre el republicano, del 49% frente al 46%. Asimismo, el medio CNN mostró un sondeo similar, donde el republicano y su contrincante, la demócrata, registran un empate con un 47% cada uno entre los posibles votantes, lo que muestra que las elecciones del 5 de noviembre serán las más reñidas de la historia. Ecuador aumentó las jornadas de racionamiento de energía. Los cortes pasan de 8 a 14 horas al día. Ecuador enfrenta la peor sequía en 6 décadas. Los embalses que generan el 70% de la energía que consume el país están en un punto crítico. Brasil recibirá una millonaria indemnización por parte de varias empresas mineras que provocaron un desastre ambiental en el 2015. Samarco, una empresa del gigante minero Vale, y la empresa anglo-australiana BHP pagarán $30.000 millones en un plazo de 20 años. De esta manera se busca resarcir los daños provocados por el derrame de una inmensa cantidad de desechos tóxicos en un río del estado suroriental de Minas Gerais, hecho que provocó la muerte de 19 personas y daños ambientales incalculables. Filipinas está en alerta por el paso de la tormenta Trami. El fenómeno natural deja hasta el momento 80 muertos. Cerca de 200.000 personas han sido evacuadas por las inundaciones que anegaron numerosos pueblos y provocaron el hundimiento de algunos edificios en varias zonas del país. Una cápsula espacial de SpaceX trajo de regreso a la Tierra a 4 astronautas que estuvieron atrapados por varios meses en la Estación Espacial Internacional luego de que su nave sufriera fallas.
4 astronautas regresaron a la Tierra después de una estadía de casi 8 meses en la Estación Espacial Internacional, prolongada por los problemas en la cápsula Boeing y el huracán Milton. Una cápsula de SpaceX que transportaba a la tripulación se lanzó en paracaídas en el Golfo de México, justo al frente de la costa de Florida, después de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional el miércoles pasado. Los 3 estadounidenses y un ruso deberían haber vuelto en marzo, pero su regreso a casa se vio retrasado por problemas con la nueva cápsula de astronautas de Boeing, que regresó así en septiembre debido a preocupaciones de seguridad. El aeropuerto de Miami instaló un sistema láser para blindar la seguridad de su perímetro. El Aeropuerto Internacional de Miami instaló un sistema de tecnología de seguridad por láser de última generación para la vigilancia de su perímetro y las cercas. Este es el más avanzado de su tipo en Estados Unidos. El sistema de detección de instructores perimetrales forma parte de un programa piloto de la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, el cual permite rastrear en tiempo real con una cámara cualquier intento de intrusos de traspasar las vallas. El mecanismo utiliza sensores avanzados de fibra óptica, videovigilancia y análisis, además de un láser y de radares terrestres para monitorear el perímetro de este aeropuerto, lo que permite respuestas más rápidas y efectivas antes de las violaciones de seguridad. De acuerdo con el fabricante de esta tecnología, el sistema crea una pared invisible de rayos infrarrojos o de microondas alrededor del perímetro, de manera que si un intruso traspasa la zona de vigilancia, se activa una alarma. Los grupos empresariales Sura y Argos se desligaron, operarán de manera independiente y ya no tendrán reciprocidad de sus inversiones. Así lo informaron ambas empresas en una comunicación oficial enviada a la Superintendencia Financiera. Esta decisión implica que el Grupo Sura no tendrá participación accionaria en Grupo Argos y viceversa. Para formalizar el acuerdo, ambas empresas firmaron un memorando de entendimiento. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el proyecto que busca aumentar transferencias a las regiones podría colocar en crisis en las finanzas públicas. A las advertencias del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional de esta semana sobre el proyecto que busca aumentar las transferencias del Sistema General de Participaciones, se suman los llamados del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. En varios puntos resume las consecuencias para las finanzas públicas en una iniciativa que es insostenible. En el análisis del comité, la insostenibilidad fiscal llevará a un mayor déficit fiscal elevando los niveles de la deuda. Este panorama aumentará los costos de financiación para las funciones esenciales del Estado. Desde la academia se respalda la tesis. Si se aprueba este proyecto, hay muchísima dificultad para la sostenibilidad fiscal del país. No es posible. El aumento del gasto obliga a mayores esfuerzos tributarios por lo menos de 3 reformas tributarias. Las nuevas transferencias serán de 60 billones de pesos adicionales a los 70 billones que hoy reciben las regiones. Uno de los temas preocupantes con el aumento de recursos a las regiones es que se hace más inflexible el gasto, hoy en niveles del 83%, lo que en última sacrificaría la inversión pública, clave para el crecimiento económico. A manera de viabilidad por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta no lo tuvo. Se invita a reconsiderar la iniciativa en el Congreso. La DIAN reportó que en agosto hubo una disminución del dinero que esta entidad les devuelve a los contribuyentes. De acuerdo con el reporte de la entidad, al mes de septiembre se gestionaron más de 50.000 devoluciones de saldos a favor por 22,1 billones de pesos. Este proceso corresponde a las declaraciones de renta de los ingresos correspondientes a 2023, calendario que concluyó esta semana. Pese al monto, más del 80% de los contribuyentes obligados no solicitaron esa devolución. La DIAN, a través de un video, resalta el cumplimiento con los contribuyentes. Una vez recibida la solicitud de la devolución del saldo a favor, la DIAN debe realizar la verificación de la procedencia de este saldo a favor, garantizando el debido proceso al solicitante. La DIAN ya recoge los datos de recaudo tributario correspondientes a la declaración de renta de naturales de este año, donde se aspiraba a llegar a los 6 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,23% a 1.334 puntos.
La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización del 6% a 7.420 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 4,04% a 9.500 pesos. La acción ordinaria de Cementos Argos fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 49.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,02% a 8.200 pesos. Tenemos una noticia al cierre. Acaba de lograrse un acuerdo para levantar el paro minero en Antioquia y en el sur de Córdoba, que completaba 5 días. A esta hora, los representantes del gobierno y los promotores de la protesta están redactando el texto del acuerdo, que será dado a conocer en las próximas horas. Así terminamos esta emisión de CMI La Noticia. A continuación, Pregunta Yamit con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Que tengan buen fin de semana.